Aprovechó un fuerte terremoto, para así convertirse en el hombre más rico de la ciudad. La historia de Teófilo, el hijo del mercado central. Teófilo López nació una madrugada húmeda de marzo de 1929, en un cuarto de adobe, es decir, en un cuarto de tierra, detrás del mercado central de Ambato, una pequeña ciudad, donde nacieron varios escritores muy famosos de aquellos tiempos. Se decía que nació con fuertes problemas de salud. Su madre, Carmen López, era una mujer de temple y manos endurecidas. Vivía del comercio. Era muy conocida por las frutas y verduras que vendía desde que tenía memoria. Era una mujer muy trabajadora. De su padre, nadie sabía mucho. Solo que fue un caminante, un tipo silencioso que llegó un día con promesas y se fue una noche con deudas. Desde que era un niño, Teófilo demostró una mente inquieta y una mirada que no correspondía a su edad. Mientras otros niños jugaban con carros de madera o perseguían gallinas, él se sentaba a observar a los comerciantes, calculaba en voz baja las ganancias, y aprendía quién mentía, quién ganaba, y quién robaba sin ser visto. Era un niño muy callado. Casi no hablaba, pero siempre estaba observando todo en silencio. A los 13 años, ya sabía contar dinero mejor que los propios banqueros del centro. Se colaba en oficinas, escuchaba conversaciones, vendía frutas en la mañana, y por las tardes, trabajaba en una bodega de un comerciante árabe, que le enseñó a negociar sin palabras y a esconder dinero en paredes huecas. Pero aunque inteligente, la pobreza lo mantenía atado al suelo. No bastaban sus talentos. El destino no se inclina por los listos, sino por los que saben esperar el momento exacto, le dijo una vez aquel árabe con el que trabajaba. Y aquellas palabras las recordaba siempre, incluso las escribió en una vieja libreta que tenía. A medida que fue creciendo, seguía trabajando duro, al igual que su madre. Cuando cumplió 13 años, su padre los abandonó para siempre. Esto marcaría la vida de Teófilo. Y en medio de la pobreza, estaba cansado de ver a su madre madrugar todos los días aquel mercado. Cuando tenía 17 años, se enamoró de una hermosa jovencita, con la cual tuvo una relación sentimental. Pero no duraría mucho, ya que tiempo después, ella lo abandonaría por no tener nada que ofrecerle. Esto, en vez de entristecer a Teófilo, lo motivó aún más. Él no quería ser un pobre diablo como su padre, y quería darle a su madre una vida mejor. Así que, siempre recordaba aquellas palabras que le dijo su jefe, el comerciante árabe. El destino no se inclina por los listos, sino por los que saben esperar el momento exacto. Teófilo estaba seguro que su momento llegaría. Lo que nunca imaginó, era que ese momento llegaría, en forma de un terremoto. La madrugada del 5 de agosto de 1949. Marcó un antes y un después en la historia de Ambato. Un terremoto de magnitud 6.8. Sacudió la tierra con una furia ancestral. Las casas de adobe cayeron como castillos de cartas. Las iglesias se partieron por la mitad. El mercado central, el alma misma de la ciudad, se convirtió en una nube de polvo y gritos. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió en el Banco del Tungurahua. Un edificio elegante de piedra, símbolo de riqueza y seguridad. El temblor hizo que una de sus paredes colapsara, dejando expuesta la bóveda, un corazón metálico cubierto apenas por escombros. Teófilo, que entonces tenía 20 años, estaba a pocas cuadras de allí. Había salido de una bodega que todavía se sostenía en pie, y corrió por las calles llenas de lodo y polvo. Pero no corrió a buscar a su madre, ni a ayudar a heridos. Como por instinto, sabía que el gran momento que tanto había esperado, acababa de llegar. Sin perder un solo segundo, corrió al banco. Nadie lo vio entrar entre las ruinas. Vestía de gris, con la cara cubierta de ceniza como todos los demás.
Mientras la ciudad gritaba, rezaba y cavaba con manos desnudas para sacar cuerpos. Teófilo cruzó la grieta de la pared derrumbada, y bajó al sótano con una linterna que robó de una ferretería rota. Dentro, todo era silencio. La bóveda estaba abierta, tal vez por el sistema mecánico dañado, tal vez por suerte, pero abierta. Bolsas de monedas de plata, fajos de billetes, lingotes pequeños, documentos, todo estaba allí. Y Teófilo no dudó. Llenó 2 sacos que encontró en un rincón, los cargó en una carretilla, y salió entre el caos como un voluntario más. Nadie le preguntó nada, nadie lo detuvo. El resto de la bóveda sería sellado por el ejército pocos días después. El banco declaró pérdidas, pero nadie imaginó lo que se había perdido realmente. Teófilo desapareció por un tiempo. Durante meses nadie supo de él. Algunos decían que había muerto en el temblor. Otros, que se había ido a Quito. En realidad, había tomado un tren hacia Guayaquil, con documentos falsos, y una maleta llena de billetes. Buscando una nueva identidad, y sobre todo, anonimato. Bajo el nombre de Don Emiliano Guerra, invirtió parte del dinero en tierras en Durán, luego en cacao en Quevedo, y más tarde en importación de repuestos desde Panamá. Cada negocio parecía acertado. Tenía el olfato, pero sobre todo tenía el capital, algo que antes le había faltado. Años después, regresó a Ambato. No como Teófilo, sino como inversionista. Nadie lo reconoció. Había cambiado su acento, su ropa, sus gestos. Compró propiedades en el centro, invirtió en transporte y hasta patrocinó la reconstrucción de una iglesia. La gente lo veía como un filántropo. Un hijo pródigo de la tierra que regresó para levantarla. Solo su madre, Carmen, sabía. Ella vivía en una casa enorme, lejos del mercado, con paredes altas y ventanas cerradas. No hablaba del pasado, solo rezaba por el alma de su hijo. El tiempo pasó. Teófilo envejeció. Sus empresas crecieron, y se diversificaron. Muchos políticos lo cortejaban, pero él prefería mantenerse al margen. Nunca estar muy cerca del fuego, solía decir. Pero la fortuna tiene un precio. Y a veces, la memoria no olvida. En 1989, una investigación histórica del archivo del Banco del Tungurahua sacó a la luz registros incompletos. Billetes marcados, que habían aparecido en circulación años después. Lingotes con números de serie que no constaban en ningún acta de recuperación. Un periodista joven, Jorge Acosta, empezó a armar el rompecabezas, hizo entrevistas a ancianos, exmilitares, exempleados del banco. Uno de ellos recordó haber visto a un muchacho entre los escombros, con una carretilla. Llevaba un saco pesado, decía que ayudaba a los heridos. Jorge siguió la pista hasta que llegó a Don Emiliano Guerra. Y entonces, las grietas comenzaron a abrirse de nuevo. La historia salió en los diarios. El magnate que nació del terremoto. ¿Quién es realmente Don Emiliano Guerra? Aunque no había pruebas concluyentes, la sombra de la duda ensombreció todo lo que Teófilo había construido. Lo citaron a declarar. Los bancos cerraron cuentas. El gobierno congeló bienes. Aunque legalmente nunca lo condenaron, socialmente fue juzgado y expulsado. Teófilo volvió a desaparecer. Esta vez no al exilio, sino al silencio. Vendió algunas propiedades, donó otras a orfanatos y fundaciones. Murió en 1997 en una finca al sur de Ambato. Solo, sin nombre en el ataúd. Su tumba, anónima, se encuentra entre los cipreses del cementerio general. Hoy, algunos aún recuerdan al hombre que ayudó a reconstruir Ambato. Otros cuentan la leyenda del joven que robó un banco mientras la ciudad caía. Nadie sabe cuánta fue la fortuna que realmente sacó, ni qué porcentaje se convirtió en obras, y cuál se perdió en cuentas extranjeras.
Pero lo cierto es que Teófilo López, hijo del mercado, encontró su fortuna entre ruinas, y con ella, construyó su imperio, su leyenda, y su condena silenciosa. En las calles de Ambato, cuando la tierra tiembla, todavía hay quien susurra. Ese día no solo se cayó la ciudad. Ese día nació un ladrón bendecido por el caos. La frase, aunque robes de joven, y te condenen de viejo, la justicia siempre llegará a ti, encierra una reflexión muy profunda. A lo largo de tu vida, los actos cometidos, especialmente aquellos de naturaleza inmoral o criminal, no desaparecen con el paso del tiempo, ni quedan impunes. Por el contrario, esta frase sugiere que la justicia, aunque tarde, es persistente y tiene un alcance que se extiende más allá de todo. En un sentido literal, la expresión plantea una situación en la que alguien comete un delito, en este caso, el robo, en su juventud y logra evadir las consecuencias legales o sociales durante años, incluso décadas. Sin embargo, eventualmente, ya en la vejez, esa persona es descubierta y enfrenta la condena que merecen sus acciones. Esto resalta el principio de que el tiempo no borra la culpabilidad, y que la verdad y la justicia pueden demorarse, pero no se detienen. Desde una perspectiva ética y filosófica, la frase también alude al concepto de justicia moral o divina. Más allá de los sistemas judiciales humanos, muchas culturas y tradiciones creen en una especie de justicia universal, que actúa de manera inevitable sobre quienes obran mal. Así, incluso si el castigo no llega de inmediato ni de forma visible, se sostiene que los actos injustos dejan una huella, que tarde o temprano, requiere reparación. Este mensaje sirve también, como advertencia y reflexión, para quienes creen que pueden escapar de las consecuencias de sus actos. Invita a considerar que lo hecho en la juventud, etapa comúnmente asociada con la impulsividad o la rebeldía, no queda en el olvido y puede tener repercusiones futuras. El tiempo, que muchas veces se percibe como un aliado para olvidar o enterrar el pasado, en realidad puede convertirse en el camino hacia una rendición de cuentas más severa y simbólica. En conclusión, esta frase recalca que la justicia, aunque pueda parecer ausente o lenta, siempre encuentra el modo de actuar. Es una afirmación de que la verdad prevalece y de que los actos tienen consecuencias, sin importar cuánto tiempo pase.